transmitiendo en vivo desde el Centro Pluricultural de Nezahualcóyotl, amplificando las ideas e incluyendo todas las voces. Radio Neza, la radio de todos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos nuestros cibernautas y las personas que están conectadas a través de Tuning? Hoy estamos en tu programa Universo, que se transmite a través de Radio Neza Oficial 97.3, la radio de todos. Estamos transmitiendo desde el municipio de Nezahualcóyotl, aquí a la altura de Vicente Villada. Hoy me acompaña este martes, bueno, como este y todos los martes, el profesor Tomás López, donde vamos a desarrollar temas de suma importancia y pues con un enfoque totalmente imparcial, ¿no? Vamos nosotros a tratar de dar un punto de vista acerca de temas pues que ahora ya están un poco menos vetados, digamos, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la teoría de las cuerdas, o sea, las cuestiones dimensionales. Nosotros, los seres humanos, percibimos regularmente 3 dimensiones, que es la altura, la anchura y la profundidad. La cuarta dimensión, ahora en estos tiempos, ya tiene que ver con la cuestión del tiempo, de la cuestión temporal. Y bueno, esta propuesta que se tiene acerca de las cuerdas, pues la vamos a desarrollar hoy, esta mañana, para ver qué nos dice, si es real, si es mentira, si ya se nos pelaron los cables o ya estamos hablando de cosas disparatadas. Hoy este día vamos a hablar acerca de esa parte. Buenos días, profe. Buenos días a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en la plataforma de Radio Neza. Vamos a darles un nuevo enfoque sobre, bueno, no un nuevo enfoque, sino vamos a tratar de enfocarnos, porque realmente esto no podríamos nosotros decir que es una cuestión que conozcamos con toda precisión, ¿no? Porque ni siquiera aquellos que han estado años y años y años y años persiguiendo a estas famosas cuerdas, esta famosa teoría de las supercuerdas, ni siquiera esto se ha podido llevar a cabo de una manera exitosa, porque hay cosas que son prácticamente comprobables solamente a través de la herramienta de las matemáticas en esta teoría de las supercuerdas. Evidentemente, esta teoría comienza a partir de que Einstein tuvo la idea en algún momento de encontrar lo que él llamaba el campo unificado de energía, de donde partía todo, ¿no? Después aparece, incluso hace poco hicieron aquella película que se llamó La teoría de todo, donde evocan a este físico, Stephen Hawking, uno de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Y bueno, pues ha habido muchos otros implicados. Katusha Klein, que es aquel que habló sobre las 5 dimensiones. Ya cuando empezamos a hablar de más de 3 dimensiones o de 4 dimensiones, porque nos ha costado mucho trabajo a la imaginación y a la mente humana siquiera concebir las 4 dimensiones, ¿no? Digamos, el punto, la línea, la superficie, el volumen nos han dado la pauta para comprender geométricamente el mundo en el que vivimos. Uh-huh. Ya sabemos que esto lo puede comprobar hasta un niño en un papel. Con un lápiz puede deslizarlo para hacer una línea, que es una sucesión de puntos que están ubicados en el espacio-tiempo. Puede también hacer una sucesión de líneas que nos van a dar por resultado una superficie, y puede hacer un empalme de superficies que nos da como resultado el volumen. Estas 3 dimensiones que conocemos porque a diario las percibimos a través de los sentidos. Esas son las 3 dimensiones. Einstein y todos estos científicos, físicos principalmente, sí, se enfocaron a la 4ª dimensión, que es el tiempo.
Hay incluso un libro de Stephen Hopkins que se llama La breve historia del tiempo, que es una maravilla de texto, complejo, sí es un poco complejo comprenderlo, pero todavía es alcanzable para la mente humana la cuarta dimensión. Catusa Klein habla de la quinta dimensión y de ahí se empezó a desarrollar esta teoría de las supercuerdas, porque cuando empezaron a asomarse al microcosmos, digamos, cuando los científicos empezaron a ver qué había más allá del átomo, dentro del átomo, porque el átomo tiene un espacio enorme, un enorme espacio vacío, bueno, enorme en las dimensiones microscópicas, ¿no? Ese espacio vacío, se preguntaban qué hay ahí dentro de esos espacios vacíos, y empezaron a encontrar lo que en principio llamaron partículas subatómicas, que después, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que no eran partículas como el electrón, el protón, el neutrón. Entonces dijeron, pues, ¿qué es esto? ¿No? Empezaron no había instrumentos suficientes, a pesar de que tenemos una tecnología sí, muy avanzada, ¿no? Muy avanzada, ¿no? Bueno, ese es para nuestro punto de vista, ¿no? Posiblemente haya tecnología mucho superior a la nuestra, ¿no? Sí, evidentemente debe haber en alguna parte del universo tecnología más sofisticada, avanzada, más sofisticada, ¿no? Dentro de este universo, de este programa Universo, vamos a tratar de ir hablando acerca de esta cuestión. Entonces empezaron a asomar a un mundo que empezó a romper todo contexto lógico de pensamiento, toda estructura lógica de pensamiento se empezó a quebrar. Por eso es difícil para el ciudadano común como nosotros entender esto de las supercuerdas. Solamente para físicos o para matemáticos muy avesados en su materia, y sobre todo esta teoría tiene como herramienta principal las matemáticas. Empezaron a tratar de indagar cuál era el comportamiento de esas partículas hasta entonces subatómicas, que después empezaron a ver que eran como una especie de resortitos, así que se movían y como cuerdas, como si fuera una cuerda enroscada, que se movían en forma misteriosa dentro del cuerpo del átomo, en aquello que al principio pensaron que eran espacios vacíos, pero como no había instrumentos con que verificar su comportamiento, se empezaron a utilizar matemáticas. Uno de los que actualmente es, digamos, el líder y el físico más connotado de nuestra raza, de nuestra humanidad, es Edward Witten. Edward Witten es, digamos que la mente más luminosa en ese aspecto actualmente en nuestro mundo. Y entonces este señor vio que había empezaron a salir diferentes teorías de supercuerdas, de estos pequeños cuerpos que empezaron a sospechar primero y después a verificar a través de procedimientos matemáticos que existen en esos espacios atómicos vacíos hasta hace algún tiempo. Entonces estos cuates se dieron cuenta de que no era así, de que eran esta especie de cuerdas de energía que generando diversas vibraciones creaban la realidad. Las combinaciones vibratorias son infinitas, ¿no? Así es que esta teoría ofrece posibilidades infinitas. No estaba equivocado
Heisenberg, a quien mencionamos en el programa pasado, con esta idea de que en esta vida, en este mundo, todo es posible, pero nada es seguro. Entonces, ese es el terreno en el que empezaron a moverse los físicos y los matemáticos para tratar de explicar, de encontrar una explicación a esto de las supercuerdas. Y fueron apareciendo la primera teoría de las supercuerdas, luego apareció otra teoría de supercuerdas, y algo insólito, inusitado, es que las dos eran comprobables y no se contraponían una con otra. Cosa muy rara en la cuestión de las matemáticas, ¿no? Si una teoría es comprobable con determinadas fórmulas y otra es comprobable también con determinadas fórmulas, pero no son contrarias a estas, pero tampoco estas pueden explicar a la primera, ni la primera puede explicar a la segunda, entonces es algo inusitado, ¿no? Porque entonces dijeron, entonces no son un solo tipo de supercuerdas, sino hay dos tipos. Y de repente apareció otra comprobación que mostraba que había 3, y luego apareció otra que mostraba que había 4, y luego apareció otra que mostraba que había 5. Hay 5 teorías de las supercuerdas. Pero todo tiene que ver, bueno, para que el público entienda un poco más claro este tema. Nosotros los seres humanos pues tenemos la posibilidad de ver, ¿no? Este mundo tridimensional como lo vemos regularmente. Y se supone que esta teoría nos habla de que hay mundos, pero los mundos no son como hacia afuera. O sea, todos los mundos son subatómicos, ¿no? Eso es lo que a veces no se entiende. Que se piensa que genera todo es hacia ahí, afuera, sí. ¿no? Todo se genera en el interior, que ¿no? se genera hacia el interior del átomo. Y entonces, por eso es tan difícil para nosotros, porque no hay, es difícil explicar para los científicos, es difícil explicar con alguna analogía la teoría esta, porque si es difícil para ellos, pues va a ser difícil para nosotros, mucho más difícil, Sí, ¿no? claro. Porque no hay analogías suficientemente claras para explicar las otras dimensiones. Luego aparece Edward Witten con la teoría M, Sí. que haz de cuenta que él desde arriba ve las 5 teorías de cuerdas y dice, todas estas teorías son correctas. Todas estas teorías son correctas. Entonces, empiezan a hablar de que el comportamiento hacia esas partículas subatómicas antes o supercuerdas es la entrada a dimensiones dimensiones ¿Paralelas? a las dimensiones siguientes de la cuarta dimensión. O sea, ahí empieza la quinta dimensión, la sexta dimensión, la séptima dimensión. Han encontrado hasta 11 dimensiones y sospechan que hay hasta 26 dimensiones. Sospechan, todavía no hay ninguna comprobación, pudiéramos decir. Hasta ellos han determinado que las 11 dimensiones son posibles. Esas 11 dimensiones son posibles. Entonces, es como, por ejemplo, si nosotros entramos a la diferencia entre una computadora como esta, un celular como este, o una laptop, o una tableta, o cualquier computadora, con una computadora cuántica, es una diferencia abismal. Porque la computadora cuántica pertenecería a un mundo subatómico, digamos. La misma construcción de la computadora tiene implicaciones muy difíciles de entender para nosotros.
simplemente hemos ido reduciendo. ¿Tú te acuerdas cómo eran las computadoras hace algunos años, por allá por los 80, 1980, 82, 83? Era una computadora, ocupaba un cuarto completo del doble de esta cabina, o el triple de esta cabina. Tenía que tener aire acondicionado, tenía que tener un piso falso por donde pasaba todo el cableado. El cerebro de la computadora era una cosa enorme. Sí, miles de cables, ¿no? Miles de cables, ya no bulbos, pero transistores, pero era enorme a comparación de estos, de los celulares o de las tablets o de las laptops o las mini lab o todas estos nuevos electrónicos. ¿Por qué? Porque se ha ido miniaturizando el transistor, se ha ido haciendo más pequeño, pero va a llegar un momento en que no vamos a poder hacer transistores más pequeños. O sea, llega un momento en que ya no puedes trabajar con un transistor de ese tamaño. Entonces entras a otro mundo, a otra dimensión. Entras al mundo cuántico. Y ahí, evidentemente, la lógica, la gravedad, la lógica... Sí, gravitoria, todo cambia. Todo cambia. Eso se quiebra completamente la realidad al entrar a ese mundo subatómico, a ese mundo, digamos, de supercuerdas. Y después, pues todo esto nos lleva a un contexto muy raro, ¿no? Por eso decía que es muy difícil para uno, sobre todo, y si a los científicos se les dificulta hablar de este mundo, pues a nosotros con más razón, ¿no? Que es un mundo muy, muy sui generis, es un mundo que nosotros no podemos comprender tan fácilmente. Porque, mira, por ejemplo, una de esas partículas subatómicas, la tomaron en un experimento y pusieron otra partícula de esas a varios miles de kilómetros de distancia. Y entonces lo que hacían hacían movimientos con esta, y los mismos movimientos que hacía esta aquí vamos a suponer que estaba una aquí en México y otra en China. Sí. Los movimientos que hacían con esta partícula en China, en México se hacían en China con la misma partícula, como si estuvieran conectadas, porque ahí rompe toda la ley de la distancia y la gravedad y todo eso. Son otras, o sea, ahí no son las mismas leyes. Esperaríamos que si yo tengo un celular y le corto, le quito alguna pieza a este celular y lo llevo a otro país, aunque mueva yo el celular, la pieza no va a cobrar vida ni se va a mover. Pero en el caso de este mundo subatómico, de este mundo cuántico, suceden otras cosas que son difícilmente comprensibles. Pero no nosotros. Significa que no existan, ¿no? No, o sea, que existen, nosotros no las veamos o no las comprendamos, no significa que no existan, ¿no? Exactamente. Fíjate que vamos a ir a un corte pequeñito y regresamos aquí en Radio Nesa, la radio de todos. No nos tardamos. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro.
Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. Adolfo López Mateos fue un destacado profesor, abogado y político mexicano que llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1958 y asumió este cargo hasta 1964. Durante su gobierno, gestionó la alza de salarios y estableció el llamado aguinaldo para los trabajadores estatales y el sector industrial. Asimismo, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también conocido como ISSSTE. En educación, instituyó la gratuidad de libros de texto correspondientes para la escuela primaria. Cabe destacar que López Mateos se caracterizó por ser un excelente orador y tener grandes discursos, además de tener una gran cercanía con el pueblo para atender sus inquietudes y necesidades. Es por ello que fue uno de los presidentes más queridos y respetados por la gente. Estás escuchando Radio Nesa, la radio de todos. Comunícate con nosotros y visita nuestro portal radio.nesa.gov.mx. Pues ya estamos aquí de vuelta. Gracias por seguir conectados. Y bueno, pues compartan este programa. Ya recordemos que ya no es necesario verlo en timeline. Podemos compartirlo pues a través del día y de esta semana para que pues podamos ir ampliando un poco más de este tema pues controversial, ¿no? Que a veces no se puede entender. Estábamos antes del corte. Yo recuerdo que el profesor Tomás por ahí entrevistó a una de las asistentes del doctor Jacobo Greenberg y ella decía algo que me quedó muy fácil de entender. Sé que a los perros antes los entrenaban con un silbato que trabaja un cierto tipo de vibraciones que el oído humano no alcanza a percibir, pero los perros inmediatamente alcanzan a conectarse con esa vibración. Pues a fin de cuentas es una cuestión vibratoria y no porque nosotros no escuchemos el sonido no significa que no exista, ¿no? Claro. O que no pueda haber alguna interpretación. Eso me quedó muy claro, ¿no? Y esta teoría pues siempre nos va a proponer que debemos de buscar en el mundo interno, porque mucha gente piensa que las cuestiones dimensionales es como si tuvieras 3 o 4 personas como tú en otro mundo y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se tendría que ver? ¿Hacia adentro? ¿La cuestión subatómica? ¿Tú que has investigado más, profe? Sí, es un... les decía, es un mundo que está aquí, pero que no comprendemos porque hasta ahora, hasta hace poco, empezamos a ver, aunque seguramente por ahí en alguna cultura, yo me atrevo a pensar que la cultura india o hindú, la cultura maya quizá, Egipto o Grecia, en algún momento sospecharon o tuvieron algún conocimiento cercano a esto, ¿no? O más o menos quizá interpretaron estas cosas y las graficaron, por ejemplo, como hay una diosa hindú que va creando y destruyendo los mundos al mismo tiempo. No recuerdo el nombre, no sé si es Kali o una de estas diosas hindús, no voy a decir, no digo, borren eso de Kali porque a lo mejor no es ella, pero una de estas diosas hindú crea y destruye los mundos al mismo tiempo. Y entonces esto seguramente es una alusión a este mundo o a estas cosas que sospechaban en estas culturas, que sospechaban ellos también que existían, pero no tenían herramientas suficientes para determinar o para verificar con cierta certidumbre si esto era una realidad o no,
Hoy, bueno, pues a través de Shiva. Shiva, Shiva, sí. La diosa Shiva simboliza la construcción y destrucción constante de los mundos, porque si nosotros nos asomamos a esta teoría de las cuerdas o a la teoría M, nos vamos a dar cuenta que es probable, por eso también desarrollaron el CERN, el acelerador de hadrones y todas estas cosas, porque es probable que existan en este mismo instante Big Bangs en diferentes dimensiones, o sea, que se esté creando y destruyendo universos alternamente al tiempo que estamos pasando nosotros. ¿Quién sabe qué suceda con el tiempo? Hemos sabido de los fenómenos que generan la gravitación en los hoyos negros, que el tiempo se relativiza y se convierte en más lento, más rápido, si se viaja a la velocidad de la luz, todas estas variables que la física ha estudiado y que ahora está estudiando en la cuestión cuántica, nos van a dar por resultado quizá en algún tiempo, pero bastante tiempo más adelante. Todo esto tiene relación con la computación cuántica, que va a ser un salto gigantesco en el momento en que se desarrolle completamente, aunque dicen, por ejemplo, compañías como The Wave, que es una compañía canadiense, que ya desarrollaron un computador cuántico. Algunos dicen que no es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las cosas... O sea, cuántico es como si nosotros, no sé, voy a hacer una comparación, ¿no? Había en el viaje a las estrellas, ¿no? Se supone que podía ser como un túnel en el tiempo. O sea, tú puedes pasar a otro lugar, al pasado, al futuro, o predecir esas cosas. Si se desarrollara un computador cuántico, seguramente podríamos tener contacto con dimensiones diversas, con otras dimensiones. Pero tienen que ver con el tiempo, así. Tiene que ver con el tiempo y con la gravedad y con todo eso. Entonces, por ejemplo, un bit de una computadora normal como estas, o de un celular, o con lo que trabajan estos procesadores, que son miniaturas de procesadores, pero les decía, va a llegar un momento en que ya no podemos ser los más chicos, porque cambiarían toda su estructura. Entonces, eso es lo que se pretende con la computación cuántica. Cuando se logre hacer un procesador cuántico, realmente trabajará a vibración. Entonces trabajará en otra lógica dimensional. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo que nos dan muy, muy sencillo es como estas trabajan con unos y ceros, con uno es presencia y otro es ausencia de corriente, por decirlo de una manera más entendible, porque realmente no es ausencia y presencia, sino es un flujo alto de corriente y un flujo bajo de corriente. Vamos a ponerlo como presencia y ausencia de corriente, el 1 y el 0. Entonces, nosotros cuando trabajamos, si estuviésemos trabajando con un computador cuántico, no usaríamos bits, sino lo que le llaman qubits, que es el qubit es capaz de ponernos el 1, el 0 y el 1 y el 0 al mismo tiempo, empalmar el 1 y el 0. Entonces, hasta que nosotros observemos el 1 y observemos el bit, hasta que haya alguien observando el bit, nos dejará una de las dos posiciones, pero va a estar alternándolas constantemente. Como esos, no sé si se acuerdan, había un aparatito que le llamaban taumatropio cuando estaba uno niño, que era un cartoncito que tenía un pájaro y una jaula, y con un resorte le hacían unos hoyos, y entonces estaban jalando el resorte y parecía que el pájaro estaba dentro de la jaula,
que estaba vibrando constantemente así. Esa es, así nos mostraría el 1 y el 0 al mismo tiempo, o sea, nos estaría mostrando 1 y 0 al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las posibilidades en una operación, la computadora cuántica sería capaz de mostrarnos todas las posibilidades en un instante, en una fracción de segundo. Es decir, algo que en una computadora de estas nos llevaría 70 años descubrir o 100 años descubrir, en unos segundos nos lo mostraría una computadora cuántica. Que si estuviéramos haciendo una serie de procesos en una computadora que nos llevara años y años y años, en una computadora cuántica se resolvería en fracciones de segundo. Esa es la. ¿Por qué? Porque se rompe toda la estructura de la lógica convencional. Entonces, todas las dimensiones que tiene, todas estas dimensiones, además, llevaron a los físicos a entender que también existen algo que se llaman branas, que son como unas membranas. La teoría M habla de las branas estas. Hagan de cuenta que es como un pan Bimbo. Bueno, ya dije una marca, perdón. Un pan de caja de esos rebanados. Eso es como un pan de caja rebanado. Y entonces, hagan de cuenta que en la primera rebanada está nuestro universo. Y están todas las leyes que gobiernan, que rigen este universo, todo esto. En la siguiente rebanada está otro universo que está corriendo al mismo tiempo, pero es alternativo al nuestro. Luego hay otra rebanada, otra membrana, y hay otro universo. Y así hay una serie de universos paralelos que están creados por estas energías de las supercuerdas que forman las branas. Esas supercuerdas van formando branas, y esas branas son capaces de ir generando universos alternativos. Entonces, por eso no es tan sencillo que podamos entender todas estas cosas, ¿no? Porque ¿qué hay en la quinta dimensión? Si tenemos con trabajos entendemos el tiempo, con mucho trabajo entendemos el tiempo, la relatividad, todo esto que planteó Einstein y todos estos físicos, nos es difícil entenderlo, ¿no? Pero podemos entenderlo, hay suficientes analogías. Ya en las otras dimensiones, yo creo que se tendrá que estructurar un lenguaje, se tendrá que agregar algo a nuestro lenguaje para que podamos ir entendiendo. No, yo creo que el lenguaje, ninguno de los idiomas que tenemos en la humanidad podría ser suficiente para establecer analogías respecto a lo que sucede en el mundo cuántico, en estas dimensiones. Entonces se tendrá que experimentar con otro tipo de cuestiones, ¿no? Tendremos que buscar algunas cosas que ilustren mejor esto de las supercuerdas, porque da para mucho más, ¿no? Claro. Pues sí, nosotros ya se nos terminó el tiempo. Les recomendamos que vean la película de Interestelar. Trata de acomodar un poco más esta teoría de las cuerdas, que el tiempo pues siempre es difícil entenderlo. Ahorita se nos terminó y ya no pudimos concluir el programa. Le agradecemos allá en producción y en cabina al buen Vampi, y nos vemos la siguiente semana a las 9. Radio Nesa, la radio de todos. Hasta la próxima. De seguro en algún momento escuchaste hablar de Zaragoza, como la avenida o el personaje histórico que aparecía en el billete de 500 pesos. Pero ¿qué hizo este hombre como para darle su nombre a ciudades, avenidas o aparecer en billetes de alta denominación? Ignacio Zaragoza fue un militar mexicano de ideas progresistas y su mayor triunfo fue la victoria épica obtenida en la Batalla de Puebla. Este conflicto armado ocurrió cuando Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa con las potencias europeas para poder reconstruir el país, y aunque Inglaterra y España lo
aceptaron tras un diálogo, Francia invadió el territorio mexicano. Ante una guerra inminente contra uno de los mejores ejércitos de la época, Juárez se preparó y creó el Ejército de Oriente comandado por Ignacio Zaragoza para evitar que los franceses se apoderaran de la Ciudad de México. Fue gracias a sus estrategias que el 5 de mayo de 1862 los mexicanos lograron repeler al enemigo en 3 ocasiones, con un saldo de 500 bajas francesas contra apenas 100 mexicanos caídos en batalla. Por desgracia, Zaragoza falleció de una repentina fiebre tifoidea con apenas 33 años de edad el mes de septiembre, es decir, 4 meses después de su gran victoria.